Queridos amigos, sean bienvenidos todos ustedes a su programa Secretos Milenarios, el programa destinado a ahondar y pues adentrarnos al conocimiento de las verdades del simbolismo, que todas ellas son verdades espirituales y por lo tanto tienen o revisten una validez universal. Quiero agradecer en este momento la producción del señor Jaime Maussan y en cabina la asistencia siempre muy eficiente y oportuna del ingeniero Francisco Domínguez y de Horacio Roquet. Quiero decirle a usted que el programa de hoy está dedicado a tratar el tema del más allá. El tema del más allá lo trataré en función a las experiencias que he tenido sobre pues la materia extrasensorial y también una materia que va muy conciliada con las enseñanzas de los evangelios del Nuevo Testamento, pero que encuentra una validez plena a la luz justamente de la filosofía oriental. Quiero comentarle a usted que este tema ha sido seleccionado y expuesto en función a todas las innumerables peticiones que me han llegado de personas dedicadas a la práctica de la espiritualidad de varias religiones, especialmente católicos y cristianos. Y agradecer el interés suyo por presentar estas mociones y estos temas para ser expuestos y desarrollados en este su programa Secretos Milenarios. Quiero decirle que justamente el tema del más allá ha sido uno de los temas más controvertidos, no únicamente de la actualidad, sino también de la antigüedad. Lo expongo, como usted sabe, en función a mis experiencias personales y en función a la filosofía yogi. Usted sabe, los yogis son los practicantes de yoga, muy creyentes de las verdades expuestas a la luz de los principios hinduistas, y justamente para ellos se debe ser tolerante. Así que yo le pido a usted que en esta exposición pues sea usted también muy tolerante. Los yogis evitan la crítica, evitan también juzgar a los demás, y solamente a la luz de este enfoque se puede obtener una mayor comprensión, pienso yo, de las verdades expuestas por un sinnúmero de seres actualmente. Bueno, quiero comentarle que de acuerdo al hinduismo y de acuerdo a la filosofía yogi, el más allá pues corresponde justamente a la vida después de la muerte, y esta vida después de la muerte justo empieza a materializarse, o por así decirlo, a expresarse en el momento en el que el cordón, muy similar al de la seda plateada, se disuelve. Este cordón es un vínculo entre el alma y el cuerpo físico. Le reitero a usted, estas verdades únicamente pueden explicarse plenamente de acuerdo a los principios transmitidos por la tradición oral de los maestros e iluminados hacia sus iniciados, aprendices y otras personas como son los adeptos, que transitamos por el sendero hacia la búsqueda de la luz y la verdad. Por lo tanto, todas estas verdades no son una cuestión justo de únicamente de fe basada en la voluntad de tenerla. Estas cuestiones se aceptan únicamente a través de la comprensión y del autoconocimiento. Si a usted, querido amigo, le convencen, si usted siente a través de la intuición más que nada que son verdaderas, entonces, bueno, puede aceptarlas. De forma contraria, simplemente, ¿verdad?, las dejará usted. Ahora, para los hinduistas, estas verdades que manifiestan la verdad sobre la espiritualidad y el más allá pertenecen a todos nosotros, y en algún punto del camino estamos preparados para aceptarlas. Recuerde usted, de acuerdo al Kybalión, la sabiduría se hace manifiesta únicamente para los ojos que son capaces de ver y los oídos que son aptos para escuchar. Entonces, en base a todos estos principios, no se puede juzgar ni condenar a nadie por creer o no creer, puesto que, como le reitero, no es una cuestión de voluntad, sino es una cuestión de autoconocimiento, de discernimiento y pues de intuición hacia las verdades del espíritu. Y decíamos
que justamente el más allá, bueno, empieza a manifestarse para aquellos que lo experimentan en el momento en el que el vínculo entre el alma y el cuerpo físico se disuelve. En ese momento, algunos médiums pueden justamente ver que se va disolviendo entre los elementos ese vínculo e inmediatamente se puede apreciar al alma elevándose sobre el cuerpo físico. Posteriormente tiene lugar lo que cada cultura o cada pueblo conoce como enterramiento. Usted sabe que contemporáneamente existen varias formas de disponer de los restos mortales de una persona. Por ejemplo, entre los católicos y los cristianos simplemente se acomodan dentro de la tierra en un ataúd. En la mayoría de las ocasiones también está aceptada entre nosotros la cremación. Los musulmanes igualmente purifican el cuerpo, lo envuelven en un lienzo sin costuras, lo orientan hacia la Meca y lo depositan a la tierra, en la tierra sin ataúd. Los judíos lo mismo, colocan al cuerpo una vez que le son cerrados los ojos en el suelo, colocan algunas bujías o velas, se usa también la práctica de los guardianes quienes acompañan a esa persona en sus fases preliminares en el tránsito hacia el más allá. Posteriormente, después de lavarlo, purificarlo y vestido de lino blanco, se coloca en el ataúd y el ataúd presenta muchas de las veces algunos orificios laterales para facilitar la interacción pues, de los restos mortales con la tierra misma. Entonces se posibilita y se facilita justamente esa conexión que existe entre los restos y la madre tierra. En las religiones de la antigüedad, usted lo conoce muy bien, para muchas civilizaciones y culturas, por ejemplo, entre las diversas dinastías egipcias, pues se usaba desde los imperios antiguos hasta los nuevos el embalsamar al cuerpo y el enterrarlo con un sinnúmero de objetos rituales que lo protegerían y lo acompañarían en su camino al más allá, garantizando que no carecería de nada y que en todo momento tendría el auxilio de las fuerzas poderosas y protectoras de la luz. También en China, recuerde usted, bueno, diversas dinastías, la dinastía Shang, una de las más antiguas, en esa dinastía se usaba colocar no únicamente el cuerpo dentro de la tierra, sino también acompañarlo de los objetos indispensables para producir esa especie de tranquilidad que se requería para el alma. Y no únicamente esto, sino que se sacrificaban sus caballos, sus animales más queridos y cercanos, y los familiares, las concubinas y, bueno, otras personas allegadas pues en este caso, ¿verdad?, al emperador. Lo mismo se usó en dinastías subsiguientes, como justamente las dinastías imperiales, hasta los últimos tiempos. Fue una tradición muy usada. Entonces, como ve usted, el enterramiento ha sido la forma de disponer de los restos mortales más usual. Posibilita el intercambio de todas esas sustancias y restos de los cuerpos físicos con la tierra y las fuerzas de depuración que participan activamente para posibilitar el paso de esa materia putrefacta nuevamente a la vida. Existen otras formas, usted lo sabe, la cremación y por supuesto una forma muy especial que es la del enterramiento celeste y que se usa actualmente en nuestros días en las provincias de Litang, en el Tíbet, y que consiste en que los familiares deudos y dolientes entregan el cadáver a un personaje muy singular de la comunidad, que es el enterrador, y es una persona encargada de destazar el cadáver y de transportar esos restos hacia una zona ritual o zona sagrada, que es también el lugar
lugar de alimentación de los buitres sagrados. Estos buitres se alimentan de los restos del cadáver, motivo por el cual el enterrador se ve obligado muchas veces a machacar algunos huesos como los del cráneo, a cortar otras partes, a desprender pedazos de carne de alguna osamenta, entre otras cosas. Se considera que el alma trasciende una vez que el ave, es decir, el buitre, eleva el vuelo, y se considera algo de muy mal augurio el hecho de que los buitres se nieguen a devorar algún resto o alguna parte del cuerpo de cierto cadáver en especial. Entonces, bueno, todas estas formas de disponer de los restos mortales son conocidas, como le comento a usted, propician, ¿verdad?, el hecho de que una vez muerta la totalidad o la unidad del cuerpo, las partículas, las partes corpusculares que lo constituyeron alguna vez, gocen de una vida, por así decirlo, que las lleva justamente a asociarse a otras formas vivas. Entonces, por esta razón, hay muchas plantas que absorben los jugos de esos cadáveres o la materia en descomposición, y animales también existen que se encargan de devorar esos restos. Y entonces, físicamente, ¿verdad?, tiene lugar ese paso de la muerte a la vida. Pero, ¿qué pasa con el alma? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, los muertos, las almas de los muertos tienen diversas formas de trascender al más allá, de acuerdo a cómo haya sido su muerte, porque las personas que mueren de una muerte natural empiezan a alcanzar un estado de paz y, por así decirlo, de cierta somnolencia, que no se ve interrumpida a menos que los dolientes, los deudos y los familiares pues impidan que esto suceda. Por ejemplo, con las plegarias y las súplicas, los llamamientos constantes de que se quede o de que regresa, justamente muchas veces se impide la trascendencia natural de esa alma, porque hay muchas almas que hacen esfuerzos inusitados, esfuerzos poderosos para no pasar a la otra vida y acompañar lo más posible a esos deudos o familiares. Entonces, debemos evitar todas esas manifestaciones. Yo sé que son naturales en muchos de nosotros y pues además benéficas, ¿verdad? Porque son una manifestación de ese estado de catarsis en el que nos encontramos unidos cuando experimentamos la pérdida de un ser querido. Sin embargo, queridos amigos, debemos recordar que justo eso funciona como un ancla hacia esas almas de personas que deben trascender hacia un plano diferente. Entonces son las personas que fallecen de muerte natural. Sin embargo, hay otras personas que no lo hacen así. Por ejemplo, las personas que son asesinadas o las personas que fallecen en un accidente. Esas personas inmediatamente despiertan, por así decirlo, tras experimentar la muerte, muchas veces sin darse cuenta de ello. No se dan cuenta y sus sentidos son tan vivos, por así decirlo, sus sentidos del cuerpo astral están tan vivos que pueden en alguna manera participar todavía de esta dimensión terrena y material. Esas personas pueden ver, escuchar, incluso percibir olores muy característicos de nuestra dimensión. Las almas en un primer momento, una vez que se han separado del vínculo y del cuerpo físico, pues se dedican a frecuentar lugares, sobre todo lugares que son muy significativos y que fueron amados para ellos. Esas personas están por lo general acompañando a sus seres más queridos y a todos aquellos a los cuales se encuentran unidos, muchas veces por lazos de responsabilidad, de amor o de afecto filial. Yo recuerdo haber visto al alma de mi padre una vez fallecida. Él estaba justo presente entre todos nosotros que estábamos velando su cuerpo, y en algunas ocasiones su fantasma salía
a ver a todos aquellos que estaban llegando. Recuerdo que mi padre veía con pues una actitud de suma solemnidad a todos los presentes y también a quienes llegaban. Muchas veces pude captar que él agradecía infinitamente el que muchos llegaran a despedirse de él por última vez. Y en algunas ocasiones algunos de los presentes producían en él sensaciones de inquietud y eso daba lugar a que su fantasma apareciera y desapareciera muy frecuentemente de algunos lugares de la misma sala en donde estaba siendo velado su cuerpo. Entonces vea usted, pues estas son las prácticas habituales que tienen las almas una vez ocurrida la muerte. Sin embargo, una vez que esto ocurre, muchas almas en el mismo estado mental son llamadas a salas muy amplias y muy luminosas. Son estados mentales, queridos amigos, no son lugares precisamente, son planos o estados mentales, y yo he visitado pues en un estado que no es ni el de la vigilia ni el de la somnolencia, sino es un estado muy específico y de suma lucidez mental. He visitado esos lugares y se ven como amplísimas salas de un aeropuerto, están bañadas por cierta luminosidad de un matiz blanquecino y muchas almas aparecen inmediatamente. Se presentan sin previo aviso, muchas de las mismas se encuentran preocupadas por los estados que han dejado momentos antes en la vida o preocupadas por sus seres queridos, y eso hace que se materialicen, por así decirlo, y desaparezcan de esas amplísimas salas que no poseen ni techos ni paredes. Para frecuentar o visitar nuevamente el plano de los vivos y unirse de alguna manera a los que se sienten vinculados por el corazón. Quiero invitarlos a todos ustedes a ir a una breve pausa, queridos amigos, y regresamos con más de este programa dedicado a exponer sobre algunas experiencias sobre el más allá. Gracias.
Gracias. Quisiera recordarle a usted que este tema ustedes mismos me lo han sugerido, innumerables personas que pertenecen a la iglesia católica y a la iglesia cristiana me lo han sugerido y bueno, también surge como una inquietud natural de explicar un poco más allá una de las verdades fundamentales que siempre han estado implícitas en mis programas y que corresponde justo a la existencia. Y como usted sabe, querido amigo, para una servidora, la existencia se compone de la vida y la muerte. Experimentamos ambas en innumerables ocasiones, incluso en una misma vida vivimos, por así decirlo, muchas veces la muerte a través del deceso de nuestros seres queridos y a través de la terminación natural que revisten los ciclos en su expresión formal. Entonces, pues le comento este tema, es muy necesario y bueno, es un elemento integral de todas mis presentaciones y por eso me di a la tarea de exponerle a usted en esta ocasión algo sobre el más allá. Como estaba comentándole, las personas que experimentan la muerte, bueno, tienen pues una transportación hacia otros planos y esos planos corresponden justamente al tipo de vida que llevaron. En general yo puedo decirle que en este programa voy a hablar de los planos que visitan las personas que como ustedes o como yo somos personas, pues podemos llamarnos buenas en algún sentido de la palabra, productivas, que no estamos dedicadas a hacer daño a los demás o que no experimentamos placer por observar la perdición o la ruina de otros seres. Entonces, pues esas dimensiones, como le digo a usted, son frecuentadas. En mi experiencia he notado que muchas mujeres son atraídas a planos semejantes, sobre todo porque nosotras las mujeres tenemos esa facultad de la intuición más desarrollada que los varones. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, he notado que para las mujeres en general es más fácil encontrar el paso al más allá que lo es para algunos hombres. De hecho, he observado que muchos hombres permanecen incluso décadas unidas o unidos, son almas unidas, a los restos de sus ataúdes. Um, son restos de madera podrida o de otros materiales y ellos consideran en muchas ocasiones que eso constituye su casa y su última morada. Muchos de ellos tienen miedo justo a atravesar al más allá, a presentarse ante la luz del gran sol blanco que de alguna forma purifica y disuelve los últimos elementos de ese cuerpo astral para guiar al espíritu hacia el más allá, hacia el verdadero más allá. Entonces, bueno, como usted ve, son una serie de etapas que el alma va atravesando hasta encontrarse con el sol blanco de la verdad. Eh, me parece que en el caso de los varones, que bueno, en vida domina más uno de sus hemisferios del cerebro que está orientado hacia las funciones lógicas, racionales y que por ende son más pues matemáticos, razonadores. Bueno, pues ese hecho hace que muchas veces las almas de los varones eh, ingresen a esos planos de manera diferente que muchas almas femeninas. Entonces yo he escuchado algunos murmullos de esas almas masculinas y muchos de ellos todavía tienen preocupaciones muy significativas relativas a la disposición de sus bienes patrimoniales y a cuestiones derivadas de todos esos movimientos que reviste el patrimonio entre los vivos. Las mujeres, las almas de las mujeres suelen ser un poco más maternales, más pues más espirituales. No, los murmullos de esas almas no tienen siempre que ver con esos temas de preocupación y como le digo a usted, de acuerdo a mi experiencia, he visto que las almas femeninas pueden cruzar al más allá de una manera más natural e inmediata que muchas almas masculinas. Ahora, es muy importante decir que las almas que mueren asesinadas
pues muchas veces llevan al más allá esas preocupaciones y esa orientación que han tenido durante la vida. Por ejemplo, me tocó ser llamada por el alma de cierto joven que se había dedicado a muchas actividades delictivas durante la vida y cuando fue asesinado murió preso de esas terribles preocupaciones que en vida representaban el ser asesinado o el ser alejado del único ser que amaba en este mundo y que era precisamente su pareja. Entonces acudió a mí, me pedía en innumerables ocasiones que lo ayudara a buscarla y a encontrarla para comunicarle a ella que él nunca la había traicionado y que seguía amándola y que bueno, había trascendido a otro plano. Sin embargo, la comunicación con esta alma masculina era sumamente difícil porque se materializaba y se desmaterializaba inmediatamente, su conversación se interrumpía, su voz no podía escucharse con tanta claridad como la de otras almas, no tenía ese sosiego que alcanzan las almas que se han dedicado al bien en esta vida. Y bueno, finalmente me logró decir que la buscara, que él era el puertorriqueño. Nunca pude ayudarlo porque jamás me dio mayor luz sobre el destino de la amada o algunas señas personales o particulares de esta persona en particular, perdón, esta dama en particular. Sin embargo, si es usted la amada del puertorriqueño o la llegara a conocer, pues hago extensivo el mensaje que me dejó esta alma atormentada por comunicarse con su amada aún más allá de la muerte. Entonces, bueno, esa fue un alma, pero también existen aquellas que mueren en un accidente y son muy comunes los accidentes automovilísticos. Me ha tocado ver fantasmas de muchas personas que dejan la vida en las carreteras. Las carreteras, queridos amigos, pese a lo que muchas personas consideran, son frecuentadas por muchas almas. Me tocó conocer justo al alma de una persona que en vida se llamó Ana Lilia y bueno, me expresó que ella había perdido la vida. Ella no sabía bien a bien qué le estaba pasando. Ella recordaba que el coche sí se había volteado, pero ella me manifestó que había salido de por debajo del coche ya pues siendo una noche muy oscura y esto le produjo una gran impresión porque momentos antes había abordado ese automóvil siendo de día. Entonces sufrió un accidente mortal, ella no sabía eso todavía, me dijo que no encontraba a los amigos que tanto amaba y que iban con ella y eso es natural porque los amigos no habían perdido la vida y habían sido rescatados, en cambio ella había perdido ahí la vida. Las actividades que había llevado esta chica durante la vida no eran precisamente muy armoniosas u ordenadas, sino que pues había lastimado demasiado a sus seres queridos con la conducta que había observado hasta antes de su muerte y eso daba lugar a que la madre la recordara, sí con mucho dolor, pero también profiriendo frases muy muy agudas en su contra, muy despectivas. Y cuando el alma de Ana Lilia lograba desplazarse hacia el hogar materno, escuchaba todas esas quejas de la madre y no las podía sufrir e inmediatamente abandonaba ese escenario que tanto dolor le producía. Entonces regresaba al lugar donde había perdido la vida, esto es a la carretera, y estaba confundida. No habían colocado justamente esa cruz que se usa colocar en los lugares donde una persona pierde la vida y que casi siempre ayuda a esas almas a concientizar que ya están muertas y que justamente deben dejar esta dimensión para cruzar al más allá. Algo que también los ayuda a concientizar eso es
pues son todas las oraciones que se dicen en su favor, para acompañarlas, para rogar por la paz y el descanso de esas almas. En este caso, usted sabe que actualmente muchas personas han abandonado esas tradiciones centenarias, no conocen ninguna forma para expresar muchas veces su dolor o la gratitud que tuvieron a sus seres queridos, más que el llevarlos al panteón y dejarlos ahí olvidados de por vida. Eso pues en cierta manera no está bien, porque esas almas no han abandonado completamente este plano y ellas requieren, para descansar en plenitud, saber que justo las personas que dejan en este mundo las amaron y las perdonaron sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, con las frases que profiramos sobre los muertos. No debemos de ninguna forma injuriarlos, no debemos recordarlos en esas actitudes que tal vez nos produjeron dolor o nos ofendieron durante la vida. Hay que perdonarlos y hay que dejarlos en paz. Entonces es una manera, una muy buena manera de acompañarlos en su viaje final y en su paso hacia el más allá. Entonces esta chica Ana Lilia, como le comento, estaba muy confundida. Su madre pues estaba muy dolida por las actitudes que ella había tenido para con ella durante la vida, y por otra parte no tenía ninguna señal de que ella había pasado hacia otra vida. Entonces, bueno, acudió a mí y de alguna forma que yo no sé explicar y tampoco puedo plantear que lo aprendí, sino que pues está en mí simplemente así, nací con esta facultad. Me tocó decirle que ella debía seguir cierta luz. Ella estaba confundida porque lograba ver las luces de muchos autos que transitaban por la carretera o el camino, principalmente de noche, pero estaba confundida sobre a qué luz seguir en particular. Entonces, pues justo hay que orientar a estas almas para que vayan apaciguándose, vayan calmándose y vayan encontrando de una manera pacífica y armoniosa la luz trascendente del sol blanco. Es entonces una luz inmensísima, es una gran estrella, no es una luz como la de nuestro sol, es una luz completamente blanca que, como le digo, tiene la propiedad no únicamente de apaciguar a esas almas, de hacerles sentir que son amadas y que están llegando nuevamente al seno de los padres de luz, de los padres eternos, sino también es una revelación, es una iluminación y una guía que los conduce sin ningún miedo, sin ningún temor a perderse hacia el más allá. Y los entrega justamente a los brazos, a las manos de nuestros amados padres de la luz. Entonces le comento, son experiencias que justamente he percibido de muchas almas en ese tránsito incesante hacia el más allá. A continuación, queridos amigos, los invito a otra breve pausa y continuaremos con su programa Secretos Milenarios. Miren, en pantalla les estamos presentando el libro en donde narro muchas de estas experiencias paranormales que he tenido y experimentado desde la niñez con muchos fantasmas. El libro se llama Seres de Mundos Extraños y justo trata de esas experiencias y de las pues vivencias, si se le puede llamar de esa manera, que he tenido no únicamente con almas de los muertos, sino también con seres maravillosos de la luz. Relato también la ayuda que me han proporcionado algunos santos cuando he acudido a ellos a orar y a rogarles por su intercesión en la solución de problemas muy difíciles, y los testimonios de algunos de mis seres más allegados sobre la existencia de otros planos en el más allá. También relato algunas experiencias que he tenido con seres reptilianos o con, pues, aunque pueda parecer un poco extraño, con vampiros o con licántropos. Entonces, bueno, le invito a adquirir este libro, querido amigo,
Me puede usted contactar en Google abrildemonserrat@gmail.com. Le invito entonces a una breve pausa y regresamos en su programa Secretos Milenarios.
Y queridos amigos, regresando, quiero aprovechar la ocasión para mandarles saludos a todas las personas que me siguen, que me distinguen con el favor de su atención. Le mando saludos como siempre a Areli Pimentel, a mi queridísimo amigo Mario, a mi querido amigo Efraín Corro y a su familia, a Sarita, a sus 3 hijos maravillosos y a sus nietos. Y mando también saludos a Cámbaro, Guanajuato, a todas las personas que me hacen favor de ver y que también me han formulado muchos comentarios. Mando también saludos a Argentina, a nuestro amigo Ricardo González. Ricardo González me ha expresado en innumerables ocasiones que toque temas relacionados al más allá. Entonces, Ricardo, bueno, pues estamos dando cumplimiento a, entre otras, a tus peticiones tan valiosas, a tus comentarios y observaciones. Y como yo les decía, queridos amigos, pues el más allá es un tema singular, reviste interés en todas las culturas, en todas las sociedades, y por supuesto la contemporánea no es la excepción. Entonces yo les comentaba que el experimentar la muerte se lleva a cabo de diferentes formas de acuerdo a las personas y de acuerdo a la vida que tuvieron y por supuesto al grado de autoconocimiento que tenemos y de autoconciencia. Entonces las personas que son más espirituales son personas que una vez muertas pueden pasar largos periodos de descanso. Muchas de ellas eligen ser instruidas sobre asuntos específicos y todos relacionados con la espiritualidad, porque déjeme decirle que hay muchas almas que aprenden cosas que quisieron aprender durante la vida y por alguna circunstancia o razón no pudieron hacerlo. Entonces son aleccionadas por seres de luz o por otro tipo de seres, por ejemplo, personas encarnadas que muchas veces dejan su cuerpo momentáneamente para acudir en auxilio de esas almas. Son aleccionadas y ellas aprenden, pero déjeme decirle que el aprendizaje que estas almas experimentan es justo a través de eso, de experimentarlas por sí mismo. Ahora, en la experiencia por sí mismo que ellas tienen, por sí mismas, no es otra cosa más que la concientización o el discernimiento que logran alcanzar entre el bien y el mal. Siempre es un conocimiento muy valioso. Recordemos que somos seres de luz y estamos en este mundo para hacer nuestro el conocimiento sobre la eternidad y para alcanzar las verdades del espíritu. Y eso únicamente lo podemos hacer a través de experimentar lo que llega a nuestra mente física y a nuestra conciencia a través de múltiples fenómenos. Entonces, le comento, esas almas pasan gran parte de esos lapsos experimentando sobre el aprendizaje entre el bien y el mal. Justo yo le quiero comentar que sí nos llevamos mucho cuando nosotros morimos. ¿Y qué nos llevamos? Pues nada menos la verdad que hemos hecho nuestra sobre el bien y el mal. Y esa verdad pues siempre tiene que ver con el amor que profesamos y manifestamos hacia otros seres, no únicamente humanos, sobre el respeto y la solidaridad, sobre la fraternidad que hemos manifestado a esas personas y a esos seres. Y por supuesto tiene también mucho que ver con el recibir. Déjeme decirle que hay muchas almas que son felices en el más allá únicamente por el recuerdo del gran amor que les tuvieron sus seres queridos. Y muchas son infelices precisamente porque carecieron de ese gran amor. Entonces, de acuerdo a muchas leyendas mesoamericanas y actuales, recuerde que las almas que carecieron de ese amor y de esa fraternidad, porque no lo dieron o no lo recibieron en cantidad suficiente, pues se vuelven
como almas en pena, vienen todavía a buscar aquello que necesitaron y generalmente lo expresan simbólicamente a través de una sed eterna. Y por esta razón, bueno, pues el amor constituye un alimento muy sustancial y muy notable para las almas en su camino hacia el más allá. Entonces, bueno, pues haber llevado una vida noble y una vida entregada a la práctica del bien hacer, a la oración, a la compasión, a la meditación, a la oración, por supuesto, pues nos asegura que nuestro transcurso hacia el más allá sea pacífico y sea equilibrado. Entonces, bueno, las personas que han tenido una vida grosera, muy alejada de la espiritualidad, que han sentido satisfechas sus necesidades, sus anhelos o sus pasiones únicamente a través de las cosas materiales y cosas que en realidad revisten una gran ilusión en la experiencia de vida de esas personas. Bueno, pues esas personas de almas, por así decirlo, groseras, tienen muy poco de lo que deben desprenderse una vez alcanzada la muerte y muchas de ellas regresan a esta vida en nuevos cuerpos. Fíjese lo que le estoy diciendo, justo esta verdad relacionada con la reencarnación se ha demostrado a través de múltiples formas. Hay muchos testimonios de personas que, bueno, han realizado testimonios asombrosos sobre vidas pasadas y que arrojan luz no únicamente sobre la existencia de esta verdad, sino también otro tipo de verdades. Se han descubierto, por ejemplo, incluso monumentos arqueológicos o datos históricos que se tenían olvidados o casi desconocidos en función a los testimonios asombrosos de estas personas que recuerdan otras vidas. Entonces, bueno, yo le comento, en mi experiencia he visto he visto almas que son abstraídas por especies de torbellinos o de remolinos, y esas almas son justamente las de personas que vuelven casi inmediatamente, es decir, después de morir otra vez a la vida. Muchas de esas almas, una vez que nacen, no recuerdan nada de sus experiencias anteriores. Y sobre todo porque tienen mucho que aprender sobre el camino de la espiritualidad. Sin embargo, hay otras almas que recuerdan vidas anteriores y muchos de ellos son los llamados niños prodigio. Ellos pueden ser grandes artistas o grandes científicos en base a lo que todavía tienen en la memoria, en cierto tipo de memoria, la memoria de la conciencia, y pueden, por supuesto, impresionar a muchos adultos con esas enseñanzas que son capaces de darnos en múltiples aspectos del conocimiento humano y aún del conocimiento espiritual. Entonces son almas que han despertado prematuramente. Lo normal es que las almas vayamos despertando a medida que avanzamos o adelantamos en edad. Sin embargo, esos casos pues son notables, son muy especiales, los casos de los niños prodigio. Y también hay otro tipo de almas muy despiertas y autoconscientes que, bueno, desde que son pequeños pueden tener gran sabiduría sobre el espíritu e incluso ayudar y encauzar a otros seres. Si usted ha leído los evangelios, bueno, sorprende el caso de Cristo, de nuestro gran Mesías, que a una corta edad es encontrado por sus padres en el templo enseñándoles a los sacerdotes. Es un caso muy similar al del Dalai Lama, como usted recordará, pues el Dalai Lama es buscado por los monjes a través de esa cadena montañosa y pues es encontrado cuando ese pequeño niño, aún poco después de nacer, es capaz de manifestar verdades que son pues muy valiosas para todos los adeptos, los iluminados y los iniciados. Entonces, lo que manifiesta el el niño, que va a ser nombrado Dalai Lama posteriormente, tiene mucho que ver también con las enseñanzas y la trayectoria
que ha dejado o nos ha legado el Dalai Lama anterior. Entonces, en base a todas estas verdades y este conocimiento, los monjes lo proclaman el nuevo Dalai Lama. Por supuesto, no son los únicos casos. Yo recuerdo un caso muy notable en la ciudad de Puebla, en un cementerio llamado de la Piedad. Es un cementerio pues ya de mucha antigüedad, que data tal vez del siglo XVIII, y me llamó la atención que existe una tumba, la tumba de un niño que es visitada anualmente a través de personas que realizan peregrinaciones y le llevan obsequios como globitos, zapatos de pequeño niño, ropa de bebé y otras sonajas y algunos artículos muy propios de los bebés. Y bueno, se dice que cuando este niño que vivió durante el siglo pasado, a principios del siglo pasado, podía curar a enfermos, pues incluso desahuciados. Entonces ese pequeño niño dijo a sus padres que su nombre debía ser el de Éufrates. Ve usted, es una situación asombrosa, puesto que recordaba el nombre de un río de Asia. Bueno, queridos amigos, quiero comentarles a ustedes que este programa llega a su fin. Sin embargo, vamos a dedicar los capítulos subsiguientes a seguir tratando sobre estas experiencias relativas al más allá. Le comento, están basadas en mi experiencia personal, en esas vivencias paranormales que he experimentado desde la infancia y que se encuentran armonizadas plenamente y ampliamente explicadas a la luz de los principios de los filósofos yogis y orientales. Pues está usted cordialmente invitado también a visitar mi blog. Vea usted mi libro, Seres de Mundos Extraños, donde hablo de todos estos testimonios que me han dejado estos fantasmas que tienen mucho que enseñarnos, mucho que comentarnos y mucho que pedirnos. Entonces, está usted cordialmente invitado, querido amigo. Lo espero próximo domingo de 1 a 2 de la tarde en este canal y sea feliz. Tercer Milenio está innovando en la manera de ver los volcanes. Estamos yendo al siguiente nivel, estamos mejorando. La peculiaridad de los equipos es que precisamente pueden seguir a objetos y eso pues no te lo había brindado ninguna empresa, ningún equipo. Y además están enfocadas no solamente a la cuestión volcánica, sino además a la detección de objetos ahí en el cielo. Eso es innovador, no hay, en Latinoamérica no hay un proyecto así. Lo que ocurra en el cielo lo vas a poder captar, va a poder grabarse, fotografiarse y en una alta calidad. Eso es lo que está poniéndonos a la cabeza de la observación volcánica y ovni, por supuesto, ¿no? Hay grandes equipos para poder captar muy lejos en el cielo, pero que estén enfocados en un lugar como es la zona volcánica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, no hay. La actividad ovni se ha presentado de manera importante. Nosotros tenemos que estar observándolo constantemente porque no sabes en qué momento va a ocurrir algo y seguramente ese avistamiento puede ser muy importante. Tendremos a miles de personas ayudándonos a observar y esto va a demostrar que el fenómeno es totalmente real y que se da en estos lugares principalmente. Mucho dolor, pero aún hay tiempo y que el bien. No estamos solos.
Tercer Milenio está innovando en la manera de ver los volcanes. Estamos yendo al siguiente nivel, estamos mejorando. La peculiaridad de los equipos es que precisamente pueden seguir a objetos y eso pues no te lo había brindado ninguna empresa, ningún equipo. Y además están enfocadas no solamente a la cuestión volcánica, sino además a la detección de objetos ahí en el cielo. Eso es innovador, en Latinoamérica no hay un proyecto así. Lo que ocurre en el cielo lo vas a poder captar, va a poder grabarse, fotografiarse y en una alta calidad. Eso es lo que está poniéndonos a la cabeza de la observación volcánica y ovni, por supuesto, ¿no? Hay grandes equipos para poder captar muy lejos en el cielo, pero que estén enfocados en un lugar como es la zona volcánica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, no hay. La actividad ovni se ha presentado de manera importante. Nosotros tenemos que estar observándolo constantemente porque no sabes en qué momento va a ocurrir algo y seguramente ese avistamiento puede ser muy importante. Tendremos a miles de personas ayudándonos a observar y esto va a demostrar que el fenómeno es totalmente real y que se da en estos lugares principalmente. Mucho dolor, pero aún hay tiempo y que el bien. No estamos solos. Tercer Milenio está innovando en la manera de ver los volcanes. Estamos yendo al siguiente nivel, estamos mejorando. La peculiaridad de los equipos es que precisamente pueden seguir a objetos y eso pues no te lo había brindado ninguna empresa, ningún equipo. Y además están enfocadas no solamente a la cuestión volcánica, sino además a la detección de objetos ahí en el cielo. Eso es innovador, en Latinoamérica no hay un proyecto así. Lo que ocurre en el cielo lo vas a poder captar, va a poder grabarse, fotografiarse y en una alta calidad. Eso es lo que está poniéndonos a la cabeza de la observación volcánica y ovni, por supuesto, ¿no? Hay grandes equipos para poder captar muy lejos en el cielo, pero que estén enfocados en un lugar como es la zona volcánica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, no hay. La actividad ovni se ha presentado de manera importante. Nosotros tenemos que estar observándolo constantemente porque no sabes en qué momento va a ocurrir algo y seguramente ese avistamiento puede ser muy importante. Tendremos a miles de personas ayudándonos a observar y esto va a demostrar que el fenómeno es totalmente real y que se da en estos lugares principalmente.